Claro, porque los chicos como recién ingresan por ahí se van a asustar, pero es eso, ¿eh? Es un No, 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 proyecto bueno. de extensión de la universidad, que participan entre otros EDEL, y gente de física y Ujú. alguien más de química, y los invita a que, bueno, si ustedes responden a participar a través de la respuesta de una encuesta, ¿no? Sí, sí, es para recabar Claro, datos, hacer un estudio estadístico y después, bueno, eh, claro. volcarlo al trabajo. Bueno, ¿ven Profe, mi pantalla? una Sí, consulta. profe. Si regularizabas la materia con 4 de 7 cuestionarios, ¿ahora cómo sería? ¿Y el 70 de 6 cuánto es? Ah, bueno, seguiría igual, digo también. El porcentaje es el mismo, solo que Claro. hay menos cuestionarios. O sea que son 3, y te da 28. No, ¿cuánto eran? 5. 4. Son Una 5 en consulta, total profe. cuestionarios nos quedaron. Así que Profe, bueno, sí. eso de, estuve leyendo las condiciones para la promoción de un trabajo como un informe. Ahora se los vamos a explicar. Bueno, gracias. No sé si hoy, si alcanzamos, y si no el jueves a más tardar ya les vamos a contar de la idea que tenemos para que ustedes hagan un trabajito de investigación o de laboratorio en su casa, con las cosas que hay en una casa, ¿eh? Ya que no podemos ir al laboratorio, los invitamos a que trabajen en su casa haciendo de ella un pequeño laboratorio. Buen día, Sí. profe. ¿Y se sabe más o menos cuándo va a ser como las entregas finales, como para ya ir cerrando? Sí, La eso le fecha. vamos a contar todo. Ah, Todo, buenísimo. cuando le presentemos el trabajo, ya lo vamos a poner para que ustedes vayan eligiendo el tema y demás y puedan hacerlo con tiempo. Pero hoy nos vamos a concentrar en los compuestos inorgánicos, que es un tema bastante denso para ustedes. Para ustedes que no les gusta la química. Bien, hoy vamos a trabajar, si bien hemos estado trabajando, ¿no es cierto?, con un montón de compuestos, porque hemos analizado, ¿no es cierto?, el enlace químico de numerosas especies químicas. Hoy vamos a ver cómo es que podemos escribir la fórmula de un compuesto químico y además identificarlo de alguna manera dándole un nombre. Se imaginan que hay cientos de miles de compuestos químicos, de alguna manera tenemos que poder identificarlos a través de su fórmula química y de el nombre. Hay algunos compuestos que tienen nombres comunes, como el agua, el amoníaco, el azúcar es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, o sea, son nombres comunes. Si nombráramos de esa manera todos los cientos de miles de compuestos que existen, sería dificilísima la cosa porque no habría una relación en el nombre. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de encontrar una relación para poder nombrar a compuestos que tienen, por ejemplo, una función química, bueno, a ver cómo podemos nombrar esos compuestos como para identificarlos. Eso es lo que conocemos como nomenclatura. Brevemente, vamos a... una cosa muy importante. ¿Cómo se hacía para que no se vea esto acá arriba? Ustedes ven a mí me tapa la... Bueno, no importa. No sé, claro, sí, no, es un cartel, no, no lo vemos nosotros. Perfecto, genial. Yo lo veo y me tapa, pero no me acuerdo cómo se hacía para dejar de verlo. Pero no importa, si ustedes no lo ven, seguimos. Fíjate, Antes de escribir... ocultar, apretar, aquí Sí. que ocultar, ¿puede ser? ¿En dónde, Mili? El cartel que estás compartiendo pantalla. Sí. En algún lado a la derecha tiene que decir ocultar. Detener, no. Bueno, no importa, Mili. Bueno. No pasa nada porque es un pedacito. Antes de hablar de los distintos compuestos químicos que vamos a trabajar, vamos a definir lo que es el número o estado de oxidación, que ya varias veces, ¿no es cierto?, lo hemos nombrado a lo largo de todas estas unidades.
Y que, bueno, por supuesto tienen que tener la tablita periódica en la mano, así ya nos vamos a acostumbrando a leer esos números y estados de oxidación. ¿Y qué entendemos? ¿Qué se entiende por número o estado de oxidación? Ese número lo que me está indicando son los electrones que pierde, que gana, o bien que comparten los átomos cuando se unen o forman un compuesto. Esos números o estados de oxidación nos ayudan mucho a comprender los compuestos químicos y pueden tener valores positivos, negativos, cero e incluso algún fraccionario. ¿Mm? Lili, Sí. antes se le decía valencia. Sí, no es exactamente lo mismo, pero bueno, ya no aparece ya Valencia. Bueno, en algunas tablas me parece que en la contratapa, en la contraparte, ¿no? Aparece por ahí Valencia. El concepto más nuevo es eso. Valencia se les decía por los electrones, que sí le seguimos diciendo electrones de valencia, que son los electrones del último nivel. Ahora vamos a definirlo como número o estado de oxidación. Hay algunas reglitas para encontrar esos números y estados de oxidación, algunas de las cuales están mencionadas en la diapositiva. Todas las sustancias en estado elemental, hablemos de hidrógeno, cloro, oro, sodio, platino, lo que sea, en su estado elemental tienen número de oxidación 0. Los metales combinados tienen estado de oxidación positivo. Siempre los metales van a tener estado de oxidación positivo. El número de oxidación del hidrógeno es +1, excepto en los hidruros metálicos e iónicos, que es -1. En los únicos compuestos donde el hidrógeno tiene estado de oxidación -1, es en estos que están mencionados ahí. Hidruros metálicos e iónicos, y vamos a ver cuáles son. Ahí tenemos un ejemplo, que es sodio, Na, sodio, hidrógeno, y este es el hidruro de sodio. En este compuesto el hidrógeno tiene estado de oxidación -1. No les dije algo muy importante, que es que la IUPAC considera que todos los compuestos químicos están formados por una parte positiva y una parte negativa. A veces hablamos de cationes y aniones, si es un compuesto iónico, pero en los compuestos moleculares no tenemos iones, entonces hablamos de estados de oxidación. Vamos a ver que la suma de los estados de oxidación nos tiene que dar 0 si es un compuesto neutro. Si es un compuesto iónico, la suma de los cationes, de las cargas de los cationes más la de los aniones nos va a dar 0. Por eso que hablamos de una parte positiva y una parte negativa. ¿Cómo vamos a identificar eso? Por los estados o números de oxidación. Y por eso es importante que ustedes vayan grabando algunas de estas cositas que aparecen en esta diapositiva, como por ejemplo, los estados de oxidación. ¿Tienen la tabla periódica en la mano? ¿Qué estados de oxidación le aparecen para el hidrógeno? El +-1. Bien, entonces ya saben ahora que los únicos compuestos donde el hidrógeno actúa con estado de oxidación negativo es en los hidruros metálicos e iones. Iónicos, perdón. En el resto siempre es +1. Que el oxígeno, el número de oxidación del oxígeno generalmente es -2, excepto en los peróxidos, que es -1. -1, ya vamos a ver qué son los peróxidos. El número de oxidación de un ion monoatómico es igual a la carga de ese ion. ¿Se acuerdan que siempre decíamos, por ejemplo, que los elementos del grupo 1 y del grupo 2, ¿qué estados de oxidación tienen? Tabla periódica en la mano, miren. 1 y 2, respectivamente. 1 y 2. Bueno, eso lo que me está diciendo que los casos de los iones monoatómicos, como por ejemplo el catión sodio, el catión hierro, como está puesto ahí, hierro 2+, el catión bario, el catión estroncio, siempre van a coincidir, o sea, la carga de ese ion coincide con el número de oxidación.
El número de oxidación del flúor, ¿se acuerdan que el flúor es el elemento que tiene qué cosa? La mayor electronegatividad. Muy Más bien. electronegativo. Y es el elemento que siempre va a actuar con estado de oxidación negativo, -1. En todos, fíjense que dice en todos sus compuestos. Los demás halógenos, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el grupo de los halógenos? El del grupo 17. Muy bien, el grupo 17 o 7A. O sea, el flúor es el más pequeñito de todos los halógenos y tiene un único estado de oxidación y es -1. Si ustedes analizan o miran hacia abajo, el cloro, el bromo, el yodo tienen unos cuantos números de oxidación. Bueno, vamos a ver que, observen eso, también tienen -1. Por ejemplo, el cloro, ¿tiene -1 de estado de oxidación? Sí. Bien, Sí. ¿cuándo actúa con -1? En la mayor parte de sus compuestos binarios. Ojo, cuando se combina con oxígeno, tiene número de oxidación positivo, porque el oxígeno es más electronegativo. ¿Van captando cómo es la historia de estos números de oxidación? Por ejemplo, los oxoaniones o los aniones poliatómicos que vimos, que el oxígeno, o sea, ¿se acuerdan que eran oxígeno y generalmente otro no metal? Bueno, el oxígeno siempre es -2, salvo en los peróxidos. Entonces, el otro tiene que ser positivo. Recuerden que hablamos de una parte positiva y una parte negativa. Y si es un compuesto neutro, la suma de todos los estados de oxidación de todos los átomos que intervienen en ese compuesto nos va a dar 0. La suma de los estados de oxidación para todos los átomos de una especie química sin carga debe ser igual a 0, que es lo que dije recién, y cuando se trata de un ion poliatómico debe ser igual a la carga del ion. ¿Más o menos entendieron esto? O sea, ¿cómo aprendemos a entender y leer los números o estados de oxidación de los distintos elementos en la tabla periódica? Recordar que el hidrógeno tiene 2, más -1. ¿Cuándo actúa con -1? Solamente en 2 tipos de compuestos, que son compuestos binarios, que ahora los vamos a ver, que son los hidruros metálicos e iónicos. El oxígeno, yo diría, casi siempre es -2, salvo en los peróxidos. El flúor siempre es -1. O sea, son cosas, bueno, y que en el estado fundamental, cualquier elemento tiene estado de oxidación 0. Ahora vamos a ver cómo podemos determinar, si a nosotros nos dan una fórmula determinada, un compuesto, y nos dicen, bueno, ¿cuál es el estado de oxidación de cada uno de los átomos que intervienen en ese compuesto? ¿Por qué? Porque después, dependiendo del estado de oxidación, vamos a poder nombrar a los compuestos, sobre todo a aquellos elementos que presentan más de un estado de oxidación. ¿Se imaginan el cloro? Por ejemplo, el cloro, el bromo, el yodo que tiene. A ver, léanme ustedes los estados de oxidación de esos halógenos. El cloro tiene 1, 3, 5, 7. Positivos y -1. Bueno, con todos esos positivos forma óxidos. De alguna manera vamos a tener que identificarlos, porque evidentemente si son óxidos son compuestos diferentes, por lo tanto van a tener distintas propiedades. Es decir, tenemos que identificarlos de alguna manera. Por eso que es muy importante poder determinar con qué estado de oxidación, porque a mí si me dicen, bueno, escriba la fórmula del óxido de cloro. No puedo escribir la fórmula del óxido de cloro. ¿Por qué? Porque el cloro puede formar varios óxidos. Entonces me tienen que decir algo más. Por ejemplo, con qué estado de oxidación está actuando el cloro en ese compuesto. Y de ahí, o me tiene que dar el nombre, porque a partir del nombre yo también puedo saber con qué estado de oxidación está actuando el cloro, por ejemplo, en ese oxoácido, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a ver en esta diapositiva... no, yo pensé que tenía, no la puse al final, bueno, capaz que me quedó en otro lado. Bueno, ¿cómo era
que vamos a determinar, igual lo vamos a ver, no se hagan problema, cómo vamos a determinar a partir de un compuesto los estados de oxidación de los elementos que intervienen en ese compuesto. Bien, entonces, ¿qué es lo que, bueno, me dice óxidos? Pero a ver, me salté la primera página, esperen, ¿por qué no tengo? Se me perdió, no, se me perdió la primera, donde tenía un resumen, no sé qué hice, estuve rearmando de un archivo en otro, junté, porque tengo otro, pero, a ver. No. Disculpen, pero tengo en otro archivo un esquemita con todos los compuestos que vamos a trabajar inorgánicos, y no sé por qué no lo tengo aquí. Profe, hay un compañero esperando por entrar. Bueno, pero ahora estoy buscando. ¿Ya lo viste, Mili? Sí. Ayúdame, porque no sé que armando cómo es la presentación, vaya a saber cómo es que la oculté. Rosa, no, sí, está bien. Bien, una de las maneras que tenemos para clasificar a los compuestos es de acuerdo al número de átomos, que eso sí ya lo estuvimos trabajando, ¿no es cierto?, un poquito en la unidad de enlace. Los compuestos inorgánicos es de acuerdo al número de átomos que los forman, en compuestos binarios y compuestos ternarios. Dentro de los binarios tenemos los óxidos básicos, que es oxígeno. Si son óxidos, siempre uno de los elementos presentes es el oxígeno. Oxígeno más metal es un óxido básico, oxígeno más no metal es un óxido ácido. Los hidruros salinos, que es hidrógeno más los metales de los grupos más reactivos, de los elementos más reactivos de los grupos 1 y 2. Esos son salinos o iónicos. Tenemos los hidruros moleculares, que es el hidrógeno más elementos, casi la mayoría de los elementos del bloque P. Tenemos sales de hidrácido, todos son compuestos binarios, 2 no metales y... lo que pasa es que está tapado por mí, pero ustedes lo vieron. A los hidruros salinos, que me faltan salinos, no, metálicos. Los hidruros metálicos, yo no lo veo porque tengo toda esa cosa del Zoom, pero ustedes sí lo están viendo, que son los hidruros formados o compuestos binarios formados por hidrógeno y elementos de algunos de los elementos de transición y algunos de los de transición interna. Es decir, elementos del bloque D y elementos del bloque F. Dentro de los ternarios, que también estuvimos hablando de ello porque analizamos su enlace, tenemos los hidróxidos, que ustedes ya saben, tienen una fórmula genérica, con, si son hidróxidos, sí o sí tiene que estar presente el ion hidróxido, o H, y generalmente un catión, que generalmente es un metal. Tenemos los oxoácidos, cuya fórmula general es hidrógeno. En el medio también hay generalmente otro no metal, a veces puede aparecer un metal como el manganeso y el cromo, y oxígeno. Y las oxosales, donde ese hidrógeno del oxoácido fue reemplazado por un catión generalmente metálico. Observen que es muy parecida la fórmula general a del oxoácido, con la diferencia que no tenemos más el hidrógeno y en lugar del hidrógeno tenemos un catión que generalmente, como les digo, suele ser un metal. Bueno, y también tenemos
compuestos cuaternarios y demás números de átomos que por suerte para ustedes y para nosotros también no los vamos a trabajar en esta cátedra. Nos quedamos con los binarios y los ternarios, que son unos cuantos. Para aprender las fórmulas y los nombres, van a ver que son unos cuantos. Bien, comenzamos con los óxidos. Estos son los óxidos básicos. A mí me tapa todo el título, me tapa toda la descripción allá arriba. Bien, y acá lo que, bueno, dice formar los óxidos de sodio, de calcio y de cobre. Bueno, si nosotros, tabla en mano, vemos que el sodio y el calcio tienen un único estado de oxidación. ¿No es cierto? Sí, profe. Sí. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es, escribimos, siempre vamos a escribir el elemento más o que tenga estado de oxidación positivo, y el negativo va después. Después vamos a ver que lo nombramos al revés. Siempre vamos a nombrar primero la parte negativa del compuesto y después la positiva. Y lo que yo puse ahí arriba son los estados de oxidación del sodio, más 1, del oxígeno, dijimos que salvo los peróxidos, siempre es menos 2. ¿Y cómo escribimos la fórmula que ya está escrita aquí? ¿Cómo escribimos la fórmula? El sodio tiene, como dijimos, estado de oxidación más 1. Lo que hacemos es intercambiar esos números de los estados de oxidación y los colocamos como subíndice, lo que me está indicando que necesito 2 átomos de sodio. ¿Por qué? Porque tiene estado de oxidación más 1, 2 por más 1, más 2. Menos 2, que es el estado de oxidación del oxígeno, eso ya me da 0. Esta especie no tiene carga, ¿no es cierto? Es decir, la suma de los estados de oxidación me debe dar 0. Es decir, colocaré tantos átomos como sea necesario para equilibrar esas cargas o esos estados de oxidación. ¿Queda claro? Lo que hice en este fue caso, la fórmula te da la simplemente... cantidad de átomos que tenés que colocar. No te escuché bien, Israel. No, que en este caso la fórmula te da la cantidad de átomos que tiene que colocar. Exactamente. Ese subíndice que aparece aquí, ese sodio 2, me indica que hay 2 átomos de sodio por cada átomo de oxígeno. Este Porque es el el oxígeno subíndice. tiene número de oxidación menos 2. Y con un sodio no alcanzaría para hacerla 0. Entonces necesitamos 2 para hacerla 0. Exactamente. Profe, sea Sí. cual sea el compuesto, cualquiera siempre tiene que dar 0 en la fórmula. Sí, los estados de oxidación deben dar 0. ¿Por qué me lo...? Porque, quería volver a tenerlo grandecita la imagen. Siempre que sea un compuesto neutro. Pero ¿se acuerdan que al final de la diapo de las reglas de los estados de oxidación decía que si estamos en presencia de un ion, la suma de los estados de oxidación me debe dar igual a la carga de ese ion, ya sea positivo o negativo. En este caso son 2 compuestos que no tienen carga. Yo aquí arriba lo único que hice fue poner los estados de oxidación de cada elemento. Y luego escribí la fórmula. No la hago en el pizarrón para hacerlo más rápido, nada más. Después van a tener para practicar un montón ustedes. Por supuesto que esto no se debe dejar. Esto es una ayuda para nosotros. En este momento, para ustedes, que es la primera vez que estamos trabajando cómo escribir la fórmula del óxido de calcio. Óxido de calcio. Ahora vamos a ver cómo lo nombramos. El calcio, ¿qué estado de oxidación tiene? 2. Más 2. El oxígeno menos 2. Por eso que aquí no tengo que poner ningún subíndice. O lo que es lo mismo, intercambio, los estados de oxidación, pondría 2 acá, 2 acá, y siempre va la mínima expresión. Entonces directamente queda un calcio y un oxígeno. Creo que el estado de oxidación modifica el tipo de enlace que se puede formar. Sí.
Gracias. sobre todo en los elementos que tienen numerosos estados de oxidación, como puede ser el manganeso. Si vos mirás el manganeso, tiene unos cuantos estados de oxidación. El manganeso 25, este Z25, tiene varios estados de oxidación, y a medida que ese número de estados de oxidación avanza, se hace más electropositivo y se hace más con un comportamiento, la electronegatividad cambia, y por eso que cuando se une al oxígeno puede dar lugar, en vez de a óxidos ácidos, que es la unión de un oxígeno con un metal, va a dar lugar a óxidos básicos, va a dar lugar a óxidos ácidos, depende del comportamiento. Y ahí nosotros cómo No vamos en a este saber, caso que tenemos o un estado o dos estados, acá no hay ningún problema. ¿Cómo? digo, ahí cómo sabemos, con el número de oxidación con el cual actúa el manganeso, por ejemplo. Por eso que te lo tenemos que decir. Listo. Por eso, ¿o qué te vamos a decir? Escriba la fórmula del óxido de manganeso con estado de oxidación más 4, por ejemplo. O te vamos a decir, escriba la fórmula y te damos el nombre del compuesto. Listo, y ahí sabríamos el tipo de Claro, enlace. vos con el nombre del compuesto también vas a poder escribir la fórmula de cualquier compuesto, pero tenés que tener una idea. O sea, no habría problema de que a mí me dijeran, escriba la fórmula del óxido de sodio. ¿Por qué? Porque el sodio tiene un único estado de oxidación. Entonces va a haber una única fórmula para escribir un solo compuesto del sodio, del óxido de sodio, porque tiene un único estado de oxidación, o del calcio. Los elementos del grupo 1 y del grupo 2 tienen un único estado de oxidación y ahí no habría problema. El problema, por ejemplo, ocurre con el cobre. El cobre tiene Profe, dos estados de oxidación en este diferentes. caso, olvidando, si no tendríamos los números del estado de oxidación arriba, o sea, el oxígeno siempre, o sea, mayormente está con estado de oxidación -2. Sí. Y si nos dice que tenemos 2 cobres, no podemos usar, porque tiene 2 estados de oxidación el cobre. Tiene 2 y 1. O sea, no podríamos usar el estado de oxidación 2 porque tenemos 2 cobres. Así que estaríamos obligados a usar el estado de oxidación 1. Como son 2 cobres, menos los 2 de oxígeno, se cancelaría y quedaría 0. Claro, pero sí o sí te tienen que decir, o bien el estado de oxidación con el que actúa el cobre en ese compuesto, o bien el nombre, que ahora vamos a ver cómo los vamos a nombrar. ¿Son compuestos diferentes? Sí, por lo tanto tienen que tener diferente nombre. Tenemos que encontrar, a ver cómo vamos a diferenciar estos dos óxidos del cobre. ¿Queda claro entonces cómo se forma la fórmula o cómo se escribe la fórmula? En los compuestos binarios lo que hacemos es intercambiar los estados de oxidación. El 1 no se pone, el subíndice 1 no se pone. Ya si pongo el símbolo del oxígeno, quiere decir que hay 1. ¿Queda claro eso? Bien. Profe, una consulta. Sí. Los nombres de estos últimos 2 compuestos, el que tiene el cobre 2 es óxido cuproso y el otro es cúprico, ¿puede ser? Sí, señor. Como lo tenemos aquí abajo. Entonces, ahora vamos para su beneplácito. Tenemos 3 tipos de nomenclatura, o 3 maneras diferentes de poder nombrar los compuestos inorgánicos. Algunas de ellas son más fáciles, algunas nos orientan en la fórmula, y bueno, y la clásica es la más antigua, y quizás esa es la que cueste un poquito más. ¿Por qué? Porque utiliza sufijos y prefijos para identificar los estados de oxidación diferentes con los que actúan los elementos en un determinado compuesto. Por ejemplo, en el caso del primer óxido que formamos, que es el de sodio, que tiene un único estado de oxidación, bueno, en la nomenclatura clásica lo llama, recuerden que decíamos, escribimos primero la parte positiva, es decir, el elemento que tiene estado de oxidación positivo, y luego el de estado de oxidación negativo. Pero lo nombramos primero a la parte negativa. Y estos que son óxidos, por lo tanto es óxido de sodio. Como tiene un único estado de oxidación,
también podríamos utilizar la de atomicidad. La de atomicidad, ¿qué me está diciendo eso? Que identifico la cantidad de átomos que hay de cada uno de los elementos. En general, el prefijo mono no lo usamos, porque si ya decimos óxido, ya estamos diciendo que hay uno. Sí, y siempre vamos a decir monóxido de carbono. Creo que es por de tiempos antiguos que se conoce ese compuesto y le mantenemos ese prefijo mono. Pero ya diciendo óxido, ya estamos diciendo que hay uno. ¿Entienden? Pero podrían poner monóxido de disodio. Ven que aquí estoy identificando la cantidad de sodios que necesito para escribir o para formar este compuesto. Recuerden que como hay uno solo, incluso no sería necesario esta nomenclatura. Porque como hay uno solo, yo sé que el único óxido de sodio que voy a formar es este. Pero pueden usarla. Después vamos a ver qué quiere decir numerales de Stock. Esto también lo podían nombrar, pero es muy redundante usar esta nomenclatura cuando el elemento tiene un único estado de oxidación. Por eso no está puesto aquí. Lo mismo ocurre en este caso con el óxido de magnesio. El magnesio, grupo 2, también tiene un único estado de oxidación, por lo tanto es muy simple nombrarlo como óxido de, y luego el metal, de magnesio. Fíjense que aquí no la nombramos por atomicidad, porque ¿qué sería? Monóxido de monomagnesio, es muy aburrido eso. Y como hay un único estado de oxidación del magnesio, nos quedamos con óxido de magnesio. ¿Entienden? La cosa cambia cuando usamos o formamos los óxidos de un compuesto, como en el caso del cobre, que tiene más de un estado de oxidación. El menor, más 1, y el mayor, más 2. El menor, la nomenclatura clásica, utiliza el sufijo oso para identificar que es el menor. Siempre que aparezca oso, estoy diciendo que es el menor estado de oxidación de ese elemento. Y como lo nombramos óxido cuproso, como lo dijo algún compañero que no me acuerdo quién era. Entonces, el menor estado de oxidación, agregamos la terminación oso al cobre, pero bueno, es cuproso, óxido cuproso. ¿Lo podemos nombrar por atomicidad? Recuerden que por atomicidad determinamos o indicamos la cantidad de átomos que hay de cada uno. Por eso que es óxido de dicobre. Y por numerales de Stock, aquí fíjense cómo es. Ponemos óxido de cobre, pero entre paréntesis y en números romanos identificamos el estado de oxidación del cobre, en este caso, con el que está actuando en este compuesto. ¿Me van siguiendo? Sí, me parece que en el video, por ejemplo, de Miri con las oxosales, también en el numeral de Stock, creo, ahí, por ejemplo, en este caso se podría mencionar óxido 1 de cobre. Y en el otro óxido, o sea, no. Otra cosa es distinto, porque las oxosales ya son otra cosa. Espérate y no te apresures. Óxido 1 no es el único, porque el oxígeno siempre está con -2. Cada tipo de compuesto tiene su forma de nombrarlo, dependiendo de la nomenclatura, no mezclen. Claro. En el caso de las oxosales es válido, por ejemplo, no sería óxido, pero por ejemplo sería sulfato, y todas tienen la terminación ato, pero tengo que identificar con qué estado de oxidación actúa el azufre. No se apresuren, no se apuren, y traten de no mezclar y encontrar generalidades, que a veces no es fácil. Siempre repetimos lo mismo. En este caso decimos óxido de cobre, pero identificamos con números romanos y entre paréntesis el estado de oxidación del metal. En este caso, cobre-oxígeno, que es el de mayor estado de oxidación, la nomenclatura clásica utiliza el sufijo ico para precisamente identificar el mayor estado de oxidación, y por eso lo nombramos óxido cúbrico. Por atomicidad, óxido de cobre.
En este sí es válido decir óxido de cobre, porque como hay dos diferentes, si yo digo óxido de cobre, me estoy refiriendo a este compuesto. Si no, tendría que decir óxido de dicobre. ¿Entienden la diferencia? Y por numerales de stock es óxido de cobre y entre paréntesis el estado de oxidación, que en este caso es 2. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Bien, los óxidos ácidos son los óxidos formados por oxígeno y otro no metal. El oxígeno, recuerden, siempre -2. En este caso, volvemos. Recuerden que para escribir las fórmulas yo debo conocer el estado de oxidación del compuesto. En este caso, no la vamos a hacer, están todas escritas, pero, a ver, tablita periódica en mano. ¿Qué estado de oxidación tiene el bromo? En este caso son 4 óxidos para el caso del bromo. Evidentemente son compuestos diferentes, tendremos que identificarlos a cada uno por su nombre. Recuerden, el oxígeno, ¿qué estado de oxidación tiene? -2. -2. Por lo tanto, el bromo, ¿cuánto tendrá? -1. +1. +1. Recuerden que están formados por una parte positiva y una negativa, y la suma de esos estados de oxidación me debe dar 0. 2 por +1, lo hacemos en el aire, 2 por +1 más 2, -2, 0. Entonces, ese es el menor estado de oxidación del bromo en su unión con el oxígeno. Entonces, vimos recién que la nomenclatura clásica usaba el oso y el ico para identificar el menor y el mayor, pero acá tengo 4 compuestos diferentes. Entonces, no solo recurrimos a los sufijos oso e ico, sino que tenemos que identificar, jugar con otra cosa, porque no nos alcanza con ese oso y ese ico, para identificar estos 4 óxidos. Y aparecen prefijos. En este caso es hipo, indica el menor de todos. Hipobromoso. Y en esto, en la nomenclatura clásica, aparecen estos óxidos, son todos óxidos. Estos óxidos, ¿se acuerdan que en el caso de los óxidos básicos nombrábamos óxido de sodio, óxido cuproso, óxido magnesio, óxido calcio, óxido bario, etc.? En los óxidos ácidos aparece la palabra anhídrido. Anhídrido. Hipo, porque es el menor, bromoso y la terminación del menor. Hipobromoso. La podemos nombrar por atomicidad y está bueno nombrarla por atomicidad. ¿Por qué? Porque es un óxido. Uy, ¿por qué me he cerrado la...? Uy, ¿por qué me dice que me cerró? La presentación se ve bien, profe, y se escucha bien. No sé por qué me pareció que se me había cerrado la sesión. Fíjense que por atomicidad sigue siendo óxido, y está bueno. Es óxido de dibromo. ¿Por qué de dibromo? Porque tengo 2 átomos de bromo. Y por numerales de Stock también es óxido. Óxido de bromo y entre paréntesis 1, porque es el menor estado de oxidación. En este compuesto, bueno, como tenemos acá por numerales de Stock, ya vemos que el estado de oxidación del bromo en este caso es 3. Supongamos que no tenemos el nombre, pero si yo veo esta fórmula, ¿se acuerdan cómo escribíamos el compuesto este? Intercambiábamos los estados de oxidación de cada uno para escribir la fórmula. ¿Se acuerdan de eso que hicimos recién en los óxidos ácidos? Sí, en ese caso, para que te quede neutro. Yo no la tengo tan trabajada por el tiempo nada más. Entonces, lo que hacíamos es, si el bromo está actuando con estado de oxidación +3, el oxígeno -2, intercambio. Necesito 2 bromos, 3 oxígenos. 2 por +3 +6, 3 por -2, -6, 0. Bien, y acá ya sacamos el prefijo hipo y llamamos anhídrido bromoso. Eso es para la clásica. Por atomicidad es fácil, indico la cantidad de átomos que tengo de cada uno de ellos. Y es trióxido de dibromo. Profe, ¿y el Y por hipo lo numerales sacás porque de ya no es el más chiquito? ¿Cómo? El hipo se lo sacás porque no es el más chiquito de Claro. todos.
Exactamente, el hipo me indica el más pequeñito estado de oxidación. Profe, una pregunta. Esa Sí. cuenta que usted hace con el estado de oxidación del bromo, ¿cómo? Después vamos a hacer un ejercicio que lo tenía en una diapo, pero como la otra se me escondió, no sé, no sé por qué no me apareció, que yo sí tenía todo un ejercicio de cómo determinar el estado de oxidación. Recuerden que los compuestos binarios lo que hago es intercambiar. Yo los estados de oxidación, ¿se acuerdan? En la diapo esta, ahí. Lo que había puesto yo acá arriba eran los estados de oxidación. ¿Y qué hacía? Bueno, intercambiaba esos estados de oxidación para indicar la cantidad de átomos o para escribir correctamente la fórmula de ese compuesto. Eso es lo que está hecho en el otro, pero no lo hice, está escrito directamente, para avanzar más rápido. Pero Profe, el van a bromo, trabajarlo bastante ustedes. Ah, genial. el bromo tiene esos estados de oxidación o tiene alguno más, porque en la tabla que tengo solamente me aparece Sí, más, tiene menos uno uno, y 5. tiene menos uno. En algunas tablas, el bromo me parece que no, pero el cloro sí tiene más estados de oxidación, con todo forma óxidos, y entonces hay que nombrarlos de alguna manera. Estos son Bien, los más porque comunes, solamente me óxidos del aparece bromo. más menos 1. Claro, y con Sí, sí. menos uno no se une con el oxígeno. Recuerden que el oxígeno es el negativo. Entonces el bromo tiene que actuar cuando se une con el oxígeno con estado de oxidación positiva. Recuerden esto, una parte positiva y una parte negativa. Así se forman los compuestos. Profe, me quedó una duda Entonces, con lo si el de... oxígeno es negativo, el otro debe ser positivo. Sí. Perdón, me había quedado una duda con lo de oso. O sea, eso oso para el menor y Sí. me confundió ya lo del hipo. O sea, si ya es menor ese, ¿por qué se le agregaría el hipo? O sea, no entiendo esa diferencia. Porque usamos, fíjate acá, en la diapo anterior, nosotros usamos, en el caso del cobre, solo 2 óxidos puede formar, porque tiene 2 estados de oxidación diferentes. Entonces, con el oso y el ico me alcanzaba bárbaro. El problema fue que cuando se avanzó en el conocimiento de los distintos compuestos y aparecieron más óxidos, como por ejemplo, en el caso del bromo, que puede formar 4 óxidos diferentes. No me alcanza el oso y el ico nada más. Por eso que aparecen los prefijos. Y en el caso del Siempre que magnesio, sea creo que oso son los menores estados de oxidación, ico son los mayores. Pero si tengo más de 2, necesito sí o sí agregarle prefijo para identificarlo. Eso siempre en la nomenclatura clásica. Por eso que hipobromoso es el menor de todos. Bromoso es el que le sigue, que sería más 3. En este caso es más 5, ¿no es cierto? Recuerden que lo que hago es intercambiar los estados de oxidación. Y eso es lo que me aparece con el numerito acá abajo, que es la atomicidad. ¿Qué quiere decir eso? La cantidad de átomos que yo necesito para formar ese compuesto. ¿Cómo lo obtengo? Intercambiando los estados de oxidación. Y recuerden que la suma de esos estados de oxidación me debe dar 0. 2 por más 5 del bromo, más 10. 5 por menos 2 del oxígeno, menos 10. Profe, en el caso que tenga 5 estados. ¿Cómo? En el caso que tenga 5 estados, por ejemplo, el magnesio. Bueno, entonces no nos alcanzan los prefijos estos y vamos a tener otra manera de nombrarlos. Es en el caso, por ejemplo, del nitrógeno. Después lo vamos a ver. Pero no se nos apuren. Van a tener para entretenerse. Profe, ¿cómo era lo que hacía con eso? ¿Con la resta cómo era? Oso chiquito, pico pato. ¿Eso? No. ¿Regla mnemotécnica? Con el cambio de cuánto vale. ¿De los estados de oxidación? Sí, que tiene RT0. Claro, vos pones arriba, arriba pones el estado de oxidación del bromo y el estado de oxidación del oxígeno. Estábamos acá. En este caso, a mí me tienen que haber indicado con qué estado de oxidación o bien darme el nombre, para poder escribir correctamente la fórmula. Pero si yo tengo esta fórmula, si aparece en mi parcial esta fórmula,
¿Qué es lo que digo? ¿Cuál es el estado de oxidación del bromo? Es el 5. ¿Por qué? Recordá, el bromo tiene 4 estados de oxidación positivos diferentes. Bien, y si yo lo pongo acá arriba y siempre el oxígeno es 2, menos 2, entonces lo que hago es intercambiar esos estados de oxidación, ¿ves? De menos 2 pongo acá 2 y de más 5 pongo acá 5. Y luego verifico 2 por más 5 más 10, 5 por menos 2 menos 10 me da 0. Recuerden, la suma de los estados de oxidación en un compuesto neutro me tiene que dar 0. Si es un ion me tiene que dar igual a la carga del ion. Profe, una consulta. Sí. ¿Cuántos estados de oxidación tiene el bromo? El bromo tiene estos, que son todos positivos, y además tiene menos 1. Pero no forma recordar. Y vayan a la tablita que presentamos antes sobre las reglas de los estados de oxidación. Los halógenos tienen estado de oxidación menos 1 y en los compuestos binarios suelen presentar ese estado de oxidación, salvo cuando se unen con el flúor, porque el flúor es más electronegativo y tiene siempre menos 1, y con el oxígeno, porque el oxígeno tiene siempre menos 2, salvo los peróxidos. Entonces, los halógenos, cuando se unen con el oxígeno, son positivos. Mirá los estados de oxidación del bromo y podés formar los óxidos correspondientes. ¿Quedó claro? Profe, yo tengo una consulta. Sí. Profe. Sí, te escucho. A mí en la tablita me aparece adelante, más, menos y después todos los números. Sí, más menos quiere decir que más menos 1, o sea, tiene el valor del estado de oxidación menos 1 y también tiene el más 1. Eso es lo que te quiere decir más menos. Yo también me confundí porque pensé que también era menos 3, menos 5, 7, Claro, pero es solo para no. Eso quiere decir que tiene el más 1 y para no repetir y poner menos 1, le ponen más menos. Es decir, que tiene ese 1, puede ser positivo o negativo, dependiendo con qué elemento se esté uniendo. Ah, bien, gracias. ¿Quedó claro? Por eso que yo les digo, tengan la tablita bien a mano y léanla, vayamos leyéndola si la van aprendiendo a usar. Eso quiere decir más A mí me menos. aparecen solo 2. O más menos 3 en los del grupo 5, por ejemplo. Sí, a mí también me aparecen 2. El 1 y el 5 nomás. 2 estados, no. ¿Del bromo? Sí, aparece solamente más, menos 1 y 5. Puede ser que los consideren como los más comunes. En algunas tablas te van a aparecer como más, en algunos elementos. Nosotros tenemos una tablita que les damos los que más usamos. Sí, fíjense que ese archivo... En la parte de atrás te aparece todo. Ese archivo de los... Sí, en la parte de atrás hay uno que dice Valencia y que dicen los números, que están extra. Sí, recuerden que antes le decíamos Valencia. Ya no se usa más. ¿Bien? Porque en verdad no son todos los electrones de valencia, números son compuestos, pero no importa eso. No nos metamos en cosas. Ya cambiemos valencia por números o estados de oxidación. Bueno, entonces, en este caso, que aquí ya comienza a tener un estado de oxidación más alto, aparece la terminación ico, anhídrido brómico. Bueno, por atomicidad es fácil porque identificamos la cantidad de átomos de cada uno de ellos. Y entonces es pentóxido de dibromo. Y también por numerales de Stokes es fácil, ¿por qué? Porque es óxido de bromo y lo único que tenemos que poner es el estado de oxidación en números romanos y entre paréntesis. O sea que tanto por atomicidad como por numerales de Stokes no es complicada la nomenclatura. Porque acá, o sea, acá identifico fácil, son todos óxidos. En cambio, en la nomenclatura clásica me aparece el anhídrido. Esta nomenclatura se está tratando de dejar de usar, pero el problema que tenemos es que a veces la necesitamos porque hay tantos compuestos de algún elemento determinado que la necesitamos para poder diferenciarla. Por eso se las damos. Bien, y que sería el mayor estado de oxidación del bromo, que es más 7, observen que tengo 7 átomos de oxígeno, recuerden el oxígeno siempre es menos 2. Entonces, con 2 bromos,
2 por más 7 más 14, 7 por menos 2 menos 14, ahí entonces tengo bien escrita la fórmula de ese óxido. Y aquí, si ya Profe. usamos la terminación ico, no podemos decir que es anhídrido brómico también, sino que aparece un nuevo prefijo para poder identificarlo del anterior. Y aparece el prefijo per, como el que es el más alto de todos los estados de oxidación. Perbrómico, anhídrido perbrómico. Por numerales, por atomicidad, perdón, es fácil. ¿Por qué? Porque identifico la cantidad. Y entonces digo, tóxido de dibromo. Y óxido de bromo, y entre paréntesis 7. Bueno. Profe, si hubiera un 6, ¿cómo sería por atomicidad? Por atomicidad, si Sí. fuera un 6, si fuera un 6 de qué, el bromo 6. El Fíjate oxígeno que 6. si fuera el bromo con estado de oxidación 6, necesitaría 3 átomos de oxígeno, y entonces ahí la podría nombrar como trióxido de bromo. Está bien. Pero bueno, no está ese. El manganeso forma unos cuantos también. Pero sería trióxido, tetraóxido, pentóxido, y si fuese 6, ¿cómo sería en atomicidad? Pero ya te digo, si fuera el estado de oxidación bromo 6, ¿cuántos oxígenos necesitas para formar ese compuesto que no existe? 3. 3. Trióxido. Entonces sería bromo, oxígeno 3. Y entonces sería trióxido de bromo. Yo tengo que identificar la cantidad, primero tengo que escribir bien la fórmula, y después escribir la cantidad de átomos que tengo de cada uno de ellos. Profe, ¿puede ser que mi tabla no tenga estado de oxidación 7 para el bromo? Puede ser. Puede ser. En general están. Pero ves, a veces depende de quién haga la tabla periódica. O por comprar trucho. Puede haber variaciones. Como pueden tener más de estado de oxidación, es probable que puede ser de que se haya comprobado que no hay mucha actividad con el bromo 7, una cosa así. Puede ser que en algunas tablas no aparezca, en algunas sí. Nosotros igual le damos una tablita con los números o estados de oxidación más comunes que nosotros usamos. ¿Estamos? Pero puede ser que en alguna no esté. Profe, Bien, ¿y qué hacemos en ese caso? No Y queda en otra. ese caso Por no la pasa duda. nada. Si nosotros en el parcial te decimos, escriba la fórmula con estado de oxidación más 7, escribila. No importa eso, porque vos tenés las herramientas para escribir la fórmula. Aunque en tu tabla diga que no tienes estado de oxidación, o que no sea el más común, porque a veces están los estados de oxidaciones más comunes de los elementos en las tablas periódicas. Entonces, si nosotros Igual te decimos, atrás, vos podés escribirla. ¿Cómo la escribís? Bueno, ponés bromo, le ponés arriba más 7, oxígeno menos 2, y intercambias los estados de oxidación y escribís el compuesto. No pasa igual, nada. profe, Sí. acá en mi tabla tiene más menos 1 y 5, pero si das vuelta a la tabla y ves las características de los elementos en la parte de valencia, ahí aparece más menos 1, 3, 5 y 7. Pero adelante no está, pero están. Por eso. En la parte de ahí. Hay que leer cómo está planteada la tabla. Quizás en la tabla están las más comunes. No están todos los estados de oxidación. Eso puede ser. No entiendo por qué no me pasa la diapositiva. Ahora sí. Mi máquina me parece que está pidiendo que la cambie. Bien. ¿Se acuerdan que vimos otros compuestos binarios son los formados con el hidrógeno? Hay 3 tipos de hidruros, se llaman hidruros. Cuando forman, el hidrógeno se une con otro elemento. Son hidruros. Hay 3 tipos de hidruros diferentes: los salinos iónicos, los metálicos y los moleculares. Los salinos iónicos son sólidos cristalinos que no conducen la corriente eléctrica, no son volátiles y están formados por el hidrógeno y los metales más reactivos de los grupos 1 y 2, que sería sodio, potasio, litio, calcio, bario. Bien, y aquí entonces nuevamente, ¿cómo podríamos escribir la fórmula del hidruro de litio? A ver.
¿Quién la escribe? ¿Cómo sería? Estamos en compuestos binarios, es decir, ¿qué elementos forman este compuesto? 1 y 1, porque los dos tienen 1. Muy bien. Recuerden, en estos compuestos, recuerden las reglitas de los estados de oxidación. En los únicos compuestos donde el hidrógeno tiene estado de oxidación -1 es en los hidruros iónicos o salinos y en los hidruros metálicos. En el resto siempre es +1. El litio, como bien dijo el compañero, tiene un único estado de oxidación, que es +1. Lo mismo que el rubidio, que el rubidio está un poquito más abajo en el mismo grupo. Es decir, que ¿cómo será la fórmula? Litio, hidrógeno, rubidio, hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, ahí lo tenemos. Yo ahí le puse nuevamente el estado de oxidación. La fórmula es esta. Necesito un átomo de cada uno para poder escribir la fórmula correcta de este compuesto, que es un hidruro iónico o salino. Lo mismo para el caso del rubidio. En el caso del calcio, ¿qué estado de oxidación tiene el calcio y el bario? 2. 2. Por lo tanto, ¿cómo será la fórmula? Calcio, hidrógeno 2. Muy bien, calcio, hidrógeno 2. Ahí tienen, ¿ven? El estado de oxidación del calcio es +2, el del hidrógeno es -1, por lo tanto requiero de 2 átomos de hidrógeno para que esta suma me dé 0. ¿Estamos de acuerdo? Sería lo mismo con el bario. Exactamente. Rápidamente pasamos entonces. Bien, entonces los hidruros iónicos o salinos son los formados por hidrógeno y los elementos más reactivos de estos grupos. Observen que no está el berilio, que tiene un comportamiento, cuando se une con el hidrógeno, de formar más un enlace covalente. Los hidruros, ¿estos cuáles son? Ah, no, estos seguimos con esto. ¿Cómo los nombramos? También podemos usar la nomenclatura clásica, la de atomicidad, y también podríamos nombrarlo por numerales de Stock. Pero recuerden que cuando tenemos, como en este caso, que son elementos que presentan un único estado de oxidación, a veces numerales de Stock sería redundante. Porque si yo digo hidruro, recuerden que forman los compuestos que se llaman hidruros. Y el nombre, recuerden que si bien escribimos primero el que tiene estado de oxidación positivo y luego el negativo, lo nombramos al revés, primero al negativo y luego al positivo. ¿Y qué le agregamos a la palabra de hidrógeno? La terminación uro, por eso es hidruro. Bueno, es el nombre que tienen los compuestos. Hidruro de litio, hidruro de calcio, hidruro de estroncio, hidruro de rubidio. En este caso, en estos dos casos, también podríamos usar la de atomicidad. De cualquier forma, es redundante usar la de atomicidad. Pero bueno, ¿por qué es redundante? Porque tiene un único estado de oxidación el calcio y el estroncio. Entonces, el único hidruro que pueden formar es el que tiene esta fórmula. O sea, si yo digo hidruro de calcio, sí o sí estoy ya dando la fórmula. ¿Por qué? Porque el calcio tiene estado de oxidación +2, el hidrógeno es -1, por lo tanto necesito 2. Esta sería un poquito redundante, pero bueno, se podría usar si les sirve. Recuerden que la de atomicidad en los compuestos binarios me da la fórmula. La fórmula química me da dihidruro de calcio, dihidruro de estroncio. Estos son hidruros salinos o iónicos. Son unos poquitos hidruros porque son los formados con el hidrógeno y los metales más reactivos del grupo 1 y 2 de la tabla periódica. Estos que vienen aquí creo que son los metálicos. Estos son un poquito más complejos. ¿Cuáles son los hidruros metálicos? Bueno, los hidruros metálicos, nuevamente, es el hidrógeno. Si es un hidruro, es el hidrógeno, ¿no es cierto? Es el hidrógeno con algún otro elemento, y son metales del bloque D y del bloque, no son dos, del bloque D y del bloque F. Y tienen la particularidad, primero, son la mayoría conductores de la electricidad.
O sea, hay gran diferencia con los hidruros iónicos que recién veíamos que no eran conductores de la electricidad. ¿Y qué tienen? La particularidad de que las moléculas de hidrógeno o los átomos de hidrógeno ocupan los huecos en la estructura cristalina del metal. Ahora vamos a ver un dibujito. Por lo tanto, no son compuestos, sino son soluciones gas sólido. Y ahora vamos a ver esa diferencia. Y observen esto tan extraño aquí. Miren esto. Dice, estos hidruros, como este hidruro de titanio, fíjense esto, 1,7. ¿Qué entienden ustedes? ¿Que tenemos un 1,7 qué? Por eso son compuestos bastante particulares. Presentan fórmulas que no son estequiométricas. Yo no puedo escribir, fíjense que recién escribíamos la fórmula tanto de los óxidos que vimos, como la de, no sé por qué se cambió, la de los óxidos que vimos, como la de los hidruros iónicos, escribíamos los estados de oxidación, intercambiábamos y decíamos, bueno, si actúa con este estado de oxidación, la fórmula corresponde. En este caso no. ¿Por qué? Miren esto. Porque depende de la presión y de la temperatura del hidrógeno, de cómo se ubiquen esos hidrógenos, no solo átomos, sino también las moléculas de hidrógeno, cómo se pueden ubicar entre los huequitos de los núcleos, de los átomos del metal. Por eso que a veces varía la cantidad, no es que vayamos a tener 1,7 átomos de hidrógeno, no, es la relación. Y ahora creo que lo van a entender bien cuando vean el dibujito este de la representación de un hidruro, en el caso del paladio. Fíjense que acá dice que el hidrógeno es apreciablemente móvil en muchos de ellos. ¿Saben para qué se usan estos hidruros metálicos? Para, como transporte de hidrógeno y almacenamiento de hidrógeno, por la capacidad que tienen de captar el hidrógeno. Pero bueno, no se usa mucho porque son elementos bastante, los metales estos son bastante más caros y bueno. Miren esto. Ahora a ver si entienden cómo es, por qué me aparece esa fórmula tan extraña en el caso del hidruro de titanio. ¿Observan esto? Miren. ¿Ven en este huequito entre los átomos estos y el paladio? Fíjense, en este huequito se pudo introducir un átomo de hidrógeno, pero acá hay una molécula de hidrógeno. Por eso me aparece ese número tan extraño. Y por eso estos compuestos no se los considera compuestos, porque no tienen una fórmula única. Y no es estequiométrica. Y es variable, porque depende de la presión y la temperatura del gas, del hidrógeno, es cuánto hidrógeno logra meterse dentro o entre estos huequitos de entre los átomos del metal. ¿Entienden eso? Entonces, esto no los vamos a trabajar, no se asusten. Simplemente los mencionamos. ¿Queda claro? No se asusten que no vamos a trabajar esos compuestos, pero es importante que recuerden que esos hidruros metálicos, precisamente porque son metálicos, porque mantienen la estructura del metal y lo único que hace es el hidrógeno acomodarse entre los huequitos de los átomos del metal, por eso son conductores de la electricidad. Y finalmente nos quedan los hidruros moleculares, que son los formados por hidrógeno. Recuerden que estamos en compuestos binarios. No tiene ganas mi máquina de pasarme la diapo, ni con el mouse, ni con la flechita, no sé por qué. Profe, Sí. una pregunta. ¿Este PowerPoint está en Petco? No, pero se lo pongo ahora. Ah, buenísimo. Pero va a estar, sí, va a estar, chicos, va a estar. Sí, gracias. Pero ¿y por qué no me cambia la...? ¡Ay, Dios! No quiere cambiar. Profe, pregunto para ya saber, ¿esta unidad tiene la teoría que ya nos subiste, esos PowerPoint, todo eso, no vamos a tener teoría como el PDF las otras veces, no? No te entendí, ¿cómo? Que la teoría de esta unidad son los PowerPoint que vos subiste y los videos y todo eso. Sí, no sí, hay que están subidos, que PDF. estamos hablando. En verdad, la teoría esta es esto que les estamos dando. Y está muy desarrollada también en la guía. O sea, cuando comiencen a trabajar la guía, van leyendo y no hay más que eso. No hay otra cosa que puedan ir a leer en otro texto. Va a ser más o menos lo que está escrito en la guía.
¿Esta unidad que dura una clase, 2? Lo único que tienen que hacer es estudiar y aprender a identificar correctamente cada compuesto, porque es muy importante eso, identificar qué tipo de compuesto es para poder después nombrarlo. Decíamos entonces que los hidruros moleculares, recuerden, son los compuestos formados por hidrógeno y otros, en general, no metales, pero ojo, pues también hablamos de algunos otros elementos del bloque P, como pueden ser metaloides, e incluso algunos metales. Del bloque P, ubíquense en el bloque P. La particularidad que tienen estos compuestos es que algunos, o en su mayoría, son gases. Son gases. Algunos pueden ser sólidos o líquidos, pero bueno, todos estos que están nombrados aquí, por ejemplo, todos estos ejemplos, son gases en condiciones normales de temperatura y presión. Y recuerden, ¿qué estado de oxidación va a tener el hidrógeno en estos compuestos? 1. Más 1. Muy bien, Sí, es más 1. uno. Recuerden que menos 1 solamente en los casos que estuvimos viendo recién en esos hidruros, los salinos iónicos o iónicos y los metálicos. Después siempre es más 1. Es decir, que si el hidrógeno tiene estado de oxidación más 1, el flúor menos 1, la fórmula sencilla de este compuesto molecular es hidrógeno flúor. Lo mismo para el cloro, para el del bromo, del yodo. Estos son elementos del grupo 16 o 6. Fíjense el valor negativo que tiene el azufre. Si el hidrógeno es más 1, el azufre tendrá que actuar con estado de oxidación negativo. ¿Cuál es? Menos 2. Menos 2, muy bien. El selenio corresponde al mismo grupo, también tiene menos 2. ¿Y el nitrógeno y el fósforo? Con 3. Menos 3. Menos 3 sería. Claro, en este caso son hidruros, algunos ejemplos de los hidruros del grupo 17, 16, 15, también podríamos formar los hidruros del grupo 14, y sería, por ejemplo, carbono, hidrógeno 4, Pero en esos ejemplos, silicio, hidrógeno hidrógeno también puede tener 4, no están puestos todos acá, por supuesto, son algunos ejemplos. Bien, ¿cómo nombramos? Aquí la única nomenclatura que utilizamos es la clásica. Y recuerden, el hidrógeno actúa con estado de oxidación positivo, por eso lo escribo primero, y luego el negativo. Pero nombro siempre primero al negativo. Y lo que hago es agregar la terminación uro a ese elemento. Por eso aparece el fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, ioduro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, selenuro de hidrógeno. Este sería el nitruro de hidrógeno, que tiene un nombre propio, que es amoníaco. El uro solamente ¿Quién lo conoce agregamos- como nitruro de hidrógeno? Nadie. El uro se lo ¿El agregamos nombre solamente propio? por ser ¿Cómo? hidruro. El uro, lo que está coloreado, solamente se lo agregamos por ser un hidruro. Porque es un hidruro molecular. Es el compuesto formado por hidrógeno y el nitrógeno. Claro, pero Por en los eso casos es de hidruros la salinos y terminación uro. metálicos, también le agregaríamos al elemento esa terminación. En el caso de los otros, le agregamos el uro al hidrógeno, que actúa bien, con bien, el bien. estado negativo. Genial. ¿Entienden? Y este sería el fosfuro de hidrógeno, pero también tiene un nombre común que es fosfina. Pero sería el fosfuro, la terminación 1, porque está con estado de oxidación negativa. Bien, estos son algunos ejemplos de los hidruros moleculares. Algunos de estos hidruros, algunos, no todos, dijimos que varios son gases en condiciones normales, y algunos de esos gases, cuando se disuelven en agua, liberan hidrógeno, tienen propiedades ácidas. A esos compuestos los llamamos hidrácidos. ¿Cuáles de los que estaban en la diapo anterior
son hidrácidos, es decir, cuando están en solución se comportan como ácidos, es decir, liberan protones. ¿Cuáles son? Bueno, fíjense, ahora lo identificamos. El fluoruro de hidrógeno de la diapo anterior, fluoruro de hidrógeno, cuando está en solución, es decir, cuando yo lo disuelvo, hago burbujear ese gas en agua, se disuelve, forma una solución acuosa, y lo que hace es liberar este hidrógeno como protón. Por eso tenemos que nombrarlo de otra manera. Y aquí aparece, y decíamos que tienen propiedades ácidas. Por eso que lo vamos a nombrar como ácido, y cambiamos esa terminación uro por hídrico. Y aparece el ácido fluorhídrico, el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, el ácido sulfhídrico. ¿Entienden? La fórmula es exactamente la misma que en el caso de los hidruros moleculares. Pero, cuando, recuerden, son gases en condiciones normales, ni el amoníaco ni la fosfina tienen ese comportamiento. Todos estos compuestos moleculares que están escritos acá arriba sí tienen ese comportamiento. Cuando se disuelven en agua, pueden liberar el hidrógeno, es decir, forman ácidos. Y por eso que cuando están en medio acuoso los identificamos porque tienen otro nombre. Por eso que el fluoruro de hidrógeno en estado gaseoso pasa a ser ahora ácido fluorhídrico. El cloruro de hidrógeno pasa a ser ácido clorhídrico. El bromuro de hidrógeno gaseoso, cuando lo disuelvo en agua, por eso lo aclaro, es ácido bromhídrico. ¿Entienden? Sí, profe. Nos estamos mareando, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, chicos? Hay que seguir. Esto, cuanto más ustedes resuelvan la guía y practiquen, se ponen más cancheros para entender e interpretar. Lo importante es que ustedes identifiquen las terminaciones, los prefijos y los sufijos que se usan que me indican. Claro, por el nombre nos damos cuenta si está en estado acuoso o Exactamente. Sí, señor. Bueno, y ahora para complicarlos un poquito más, para complicarlos no es que los compliquemos. Observen que cualquiera de estos ácidos pueden, o si yo reemplazo ese hidrógeno, en el caso de los compuestos moleculares, no necesariamente acá, en los hidruros moleculares, si reemplazo el hidrógeno, lo reemplazo por un catión, por ejemplo, sodio o calcio. ¿Qué tengo? Tengo las sales de hidrácido. Las sales de hidrácido, que también son compuestos binarios. Observen, en el caso del ioduro de hidrógeno, reemplazo el hidrógeno por un catión, como por ejemplo el de potasio, y obtengo una sal de hidrácido. Y vuelvo a utilizar, como en este caso, recuerden que los metales, ¿qué estados de oxidación tenían siempre? ¿Positivos o negativos? 1, positivos. Positivo, en el caso de potasio es 1, muy bien, pero siempre los metales son positivos. Entonces, el nombre, mantengo la terminación uro y digo ioduro de potasio. En este caso, acá lo nombré por nomenclatura clásica, se podría nombrar por las otras. ¿Por qué? Porque el hierro, el hierro. ¿Qué me está diciendo esto acá? Dice cloruro ferroso, ¿qué me está diciendo? El oso, la terminación. Y tenés el más chico, tenés 2 y 3, así que estás usando 2 Perfecto, entonces en este caso estaría actuando con estado de oxidación más 2. Por eso el cloro, recuerden, que decíamos que los halógenos tienen todos el estado de oxidación menos 1. El flúor siempre, cuando se une con cualquier elemento, siempre es menos 1, porque es el elemento más electronegativo. El resto de los halógenos, cuando se une para formar compuestos binarios, como es en este caso, con otros elementos, con excepción del oxígeno,
tiene estado de oxidación negativo. O sea, el caso del cloro, el estado de oxidación es -1. Por eso necesito 2, porque el hierro es +2, porque como a mí me están dando esta nomenclatura, me está diciendo que es ferroso, es el menor estado de oxidación. Por eso es cloruro ferroso. Y la fórmula, recuerden, +2 menos 1, intercambio y me queda eso. El 1 no se pone, recuerden. El azufre, ¿qué estado de oxidación negativo tenía? -2. 2 negativo. -2. El calcio es +2, por eso la fórmula del sulfuro de calcio es un calcio y un azufre. ¿Entienden? ¿Mm? Bien, en este caso tenemos el fluoruro de aluminio. ¿Podríamos nombrarlo como trifluoruro de aluminio? Sí, perfectamente, o sea, por atomicidad. Indico que hay 3 flúor. Trifluoruro de aluminio. Aquí está puesta nada más que nomenclatura clásica. Y el aluminio, en general, en la mayoría de las tablas, tiene un único estado de oxidación. El año pasado sí se encontró que tenía otro, pero bueno, el más común es +3. Y bueno, y hay otro ejemplo como es el bromuro de litio. Bromuro de litio. Entonces, lo que hicimos fue reemplazar de, por ejemplo, de cualquiera de estos compuestos, reemplazamos el hidrógeno y nos dio lugar, fíjense que los nombres se mantienen, fluoruro de en este caso que escribimos, fluoruro de potasio. Reemplacé el hidrógeno por un catión, por un elemento con estado de oxidación positiva. En estos casos son compuestos iónicos, por lo tanto son cationes. ¿Queda claro? Profe, una consulta que me surgió. Ahí está viendo el aluminio. Sí. El aluminio no sería un metal, es un no metal. Es un metal el aluminio, recontra metal. Metal. Sí. Ah, metal pobre. Está bien, dicen, está en el grupo del P. Olvídate del pobre, no sé por qué lo llaman pobre, pobrecito, porque no reacciona tanto como los otros, pero es un metal. Es un metal, ajá. Sí, sí, aunque sea pobre, es metal. Es metal. Cuidado abajo, en los elementos representativos de su nivel P, están los metales y incluye al aluminio. Sí, sí, el aluminio es un metal. Sí, mirá las sí, cosas tal que cual. se pueden hacer con el aluminio. Profe, Se lo las puede trabajar terminaciones. como cualquier metal, ¿viste? Obtener papel de aluminio, obtener de todo. Se lo puede trabajar bastante. Profe, La las ductibilidad, terminaciones y los maleabilidad de los prefijos. metales. Bien, ya terminamos con los dos no metales, ¿cómo vamos? Profe, una consulta. Y ahora, otro tipo de compuestos binarios son dos no metales, que por supuesto tienen que ser distintos del hidrógeno y del oxígeno, porque como los compuestos binarios formados por hidrógeno y, vimos que son los hidruros, oxígeno y, vimos que son los óxidos, ahora, ¿qué pasa cuando se unen dos no metales distintos? Como por ejemplo, en este caso que vemos carbono, bromo 4, fósforo, cloro 5, nitrógeno, flúor 3, azufre, flúor 6, son todos no metales. La única manera que tenemos para nombrarlos, por suerte, es por atomicidad. ¿Y por qué digo yo por suerte? Porque me está dando la fórmula. Tetrabromuro de carbono, pentacloruro de fósforo, trifluoruro de nitrógeno. Varios de estos los trabajamos en enlace, ¿se acuerdan? Hexafluoruro de azufre. Recuerden que siempre... ¿Quién se pone primero? El elemento más electronegativo con el que se une. Entonces el carbono tiene una electronegatividad más pequeña que el bromo. Por eso que va primero. Y por eso que decimos, le agregamos la terminación uro al bromo. El cloro, bueno, tiene bastante electronegatividad, el flúor no lo dudamos. ¿Queda claro? Esos son los más fáciles para nombrar. Porque es por atomicidad, y recuerden que por atomicidad me da las fórmulas, ¿sí? ¿Dijiste que el más electronegativo va primero o al revés?
¿Qué dije? ¿Que el más electronegativo qué? ¿Va primero o va segundo? No, va después. Lo dije así, perdón, me equivoqué. El menos electronegativo. Siempre escribimos, después por ahí nos olvidamos de eso. Porque el amoníaco es un clásico de escribir el amoníaco como NH3. Yo creo que es por de antigüedad que se escribe NH3 cuando en verdad tendríamos, si respetamos esta regla de la IUPAC, tendría que ser hidrógeno 3 nitrógeno. Siempre se escribe el menos electronegativo, o el que tiene estado de oxidación positivo, y luego el negativo. Después nos olvidamos un poquito de esa historia a veces, en algunos compuestos que son, ya les digo, que son tan antiguos, no sé, el amoníaco es más fácil verlo como NH3 que como H3N. Bien, hasta aquí llegamos entonces con los compuestos binarios. Recuerden, hidruros, hidrógeno y, vimos 3 tipos diferentes de hidrógeno, de hidruros, perdón. Recuerden que los estados de oxidación del hidrógeno son 2, más y menos 1. Y en los únicos compuestos donde actúa el hidrógeno con menos 1 es en los hidruros iónicos y metálicos. Después siempre es más 1. El oxígeno siempre es menos 2, salvo en los peróxidos. Siempre es menos 2. El flúor siempre es menos 1. En los estados elementales, todos los elementos tienen estado de oxidación 0. Y después tenemos que identificar los estados de oxidación cuando pueden formar más de un compuesto para poder nombrarlos. Y ahí entonces aparecen para la nomenclatura clásica prefijos y sufijos. Por atomicidad, recuerden que es muy fácil nombrar los compuestos binarios porque directamente leemos la fórmula y decimos la cantidad de átomos que hay de cada uno de los elementos que forman ese compuesto químico. Y por numerales de Stokes también es fácil, porque podemos decir óxido de cromo y entre paréntesis 3. Por ejemplo, si fuera el óxido de cromo con estado de oxidación 3. O sea, es fácil. Lamentablemente, tenemos que trabajar las 3 nomenclaturas diferentes. ¿Por qué? Porque se usan las 3. Entonces, cuando ustedes generalmente, nosotros no les exigimos generalmente de una manera determinada poner o nombrar un compuesto. O sea, si ustedes tienen que hacer un ejercicio y tienen que nombrar, elijan la que les resulte más fácil. Ahora, tienen que manejar y reconocer las 3 formas de nombrar a los compuestos porque puede en un enunciado aparecer el nombre. Si uno les dice anhídrido carbónico, tienen que saber de qué estamos hablando. Si yo les digo dióxido de carbono es más fácil. Pero si yo les digo anhídrido carbónico, que es lo mismo, tienen que identificar ese tipo de compuesto. Por eso que les decimos, o sea, no los obligamos a trabajar con una... O sea, ustedes pueden elegir, si tienen que completar una tabla, por ejemplo, no se les pide una nomenclatura, pueden elegir la que quieran, pero tienen que aprender a reconocer las 3 que trabajamos. ¿Sí? Mili, yo diría que por ahí cortemos, así no se hace tan larga antes de empezar con los ternarios, ¿te parece? Dale, me parece bien. Ahí Así pongo. mientras...